Shockwave. Hola mi matedanes, soy nuevamente el profe Daniel en una segunda entrega sobre integrales. Les recuerdo que si llegaste a este video por primera vez, ya vete al video anterior donde te explico lo que son integrales indefinidas, los métodos de integración, donde te muestro las tablas de integrales inmediatas y los tres métodos básicos que son descomposición, cambio de variable y integral por partes. Hoy vamos a trabajar exclusivamente la segunda parte de integrales que arranqué, como dije en el video anterior, que es integrales definidas, que se usa para el cálculo de área bajo curvas. La particularidad que tiene este caso de integral definida es que tiene dos trabajos a realizar. Una parte es la integral propiamente dicha, que si aprendiste bien lo que es el cálculo de integrales indefinidas, no te tiene que costar de ninguna manera el cálculo de la integral definida, porque es exactamente lo mismo, no cambia el método. Volvemos a trabajar métodos de descomposición, sustitución y por partes. La otra parte que tiene integrales definidas es el cálculo de área bajo curvas, y te voy a enseñar cómo definir el área, o sea, esa zona que está sombreada que vemos en la gráfica, que se usa el cálculo integral para definir su valor. En realidad lo que calculamos con integrales es la superficie que ocupa esa zona que está por encima o por debajo de la curva. A continuación, veremos en qué se diferencian ambas integrales. Partimos de un mismo ejemplo. A la izquierda, si integramos 6x menos 3, nos queda 6x al cuadrado sobre 2 menos 3x más c. Recordando que siempre colocamos el c al final por ser integrales indefinidas. Si comparamos la parte derecha, vemos que son las mismas integrales, salvo que al final ya no se coloca más c. Se agrega una barra con los dos extremos de la integral. De acá en más veremos cómo seguimos resolviendo las integrales definidas. Vamos a aclarar que el procedimiento que justifica el siguiente cálculo se llama regla de Barrow. Esta regla usa la primitiva de la integral que hallamos antes y reemplaza las x de la misma por cada extremo de la integral en el orden f de b menos f de a. Retomamos el ejemplo anterior y vamos a integrar 6x menos 3 como se indica. Seguido a esto, vamos a aplicar la regla de Barrow. Reemplazamos el 5 en cada x de la integral hallada y, luego, el 3 en cada x de la integral hallada y operamos. El siguiente caso es definida porque la integral tiene extremos numéricos y son el 3 y el 0. Es por sustitución, porque tengo una fracción racional y lo de adentro de la raíz, derivado, me da, similar al numerador. Tomamos u, lo derivamos, y despejamos t, que en este caso es la variable similar a la x. Sustituimos. Simplificamos la t, y la raíz lo pasamos a potencia 1/3, pero negativo por estar en el denominador. Luego integramos normalmente sumando 1 a esta potencia, colocando el resultado como denominador de x, como se indica. Vamos a trabajar esta variante de área entre dos curvas. Presentamos las dos funciones, controlamos que estén las y despejadas y luego las igualamos. Hecha la igual. Veamos ahora una integral por partes. Es por partes, porque hay un producto de dos funciones y uno de ellos no es, ni se parece la derivada de la otra función, como recordemos, debe ocurrir si esto fuera sustitución, o cambio de variable. Recordamos también que tomamos como u, las funciones simples tales como 2x, x más 3, x al cuadrado, etc. En este caso será 5x. Aplicamos la fórmula dada en integrales indefinidas, y, ver el video anterior, si no lo recuerdas. Integramos b', en este caso, e, a la 3x. Copiamos el u como está, o sea el, 5x. Menos la integral de, la b que integramos, por la derivada del u, en este caso, de 5x es 5. Hacemos los arreglos necesarios. En este caso ordenamos 5 sobre 3, y nos queda una integral inmediata, que se lo integra para luego aplicar la regla de Barrow. Se opera y llegamos así al resultado buscado.
Y acá estamos nuevamente, mis matedanes, con la segunda parte de este proceso de integrales definidas. Vimos anteriormente que había dos partes. Una que es el cálculo propiamente dicho de la integral, que es por el método de Barrow. Y la otra parte que nos resta ahora y de lo cual nos vamos a ocupar es la parte del cálculo de área o superficies bajo curvas. O sea, zonas pintadas, espacios que ocupa la curva por encima o por debajo del eje X, o el espacio que ocupa las curvas, ¿cierto?, entre dos ecuaciones. Por ejemplo, parábola con parábola, una cúbica con una parábola, etc. No importa. No vamos a entrar de vuelta a un nivel muy avanzado de cálculo de área, sino es un nivel básico para un primer año de ciencia económica o un primer año de ingeniería. Así que vamos a los ejemplos que vamos a trabajar seguidamente. Vamos a trabajar esta variante de área entre dos curvas. Presentamos las dos funciones, controlamos que estén las y despejadas y luego las igualamos. Hecha la igualación, tenemos que llevar a cero toda la expresión, agrupar términos iguales, hasta formar una ecuación cuadrática, como se indica. Armamos la ecuación cuadrática y aplicamos la fórmula de la resolvente. Recordemos que en la ecuación cuadrática, a es el número delante de x al cuadrado. B es el número delante de la x sin cuadrado. C es el término independiente que no tiene x. Si falta un término, vale 0. En este caso falta el C. Con todo este cálculo, hallamos los valores de x1, x2. El último paso, antes de integrar, es elegir una de las dos ecuaciones del dato y reemplazar en él x1 y x2 por separado para hallar y1 y 2. Con estos valores, armamos los puntos de intersección entre ambas curvas, dentro del cual estará el área a calcular. Realizamos los gráficos correspondientes y verificamos que tanto P1 como P2 coinciden donde ambas gráficas se cortan. Pintamos esa zona encerrada entre ambas gráficas. Luego, armamos la integral definida, restando el techo al piso, como vimos anteriormente. Como primera medida, eliminamos el paréntesis, y recordar que paréntesis con signo menos delante cambia signos a los términos dentro de él. De este modo nos queda un tercio positivo y uno también positivo. Al operar, agrupamos los términos cuadráticos entre sí, que nos da 4 tercios y se cancelan los uno opuestos. Llegado a este momento, es hora de integrar y lo hacemos normalmente como se indica. En este punto, recordamos la regla de Barrow y lo aplicamos, como ya vimos anteriormente, operamos y llegamos así al área bajo la curva que hemos sombreado anteriormente. Veamos este caso entre una parábola y una recta, recordando que usamos el método de igualación, por ser el más práctico en este caso. Despejamos así, como se indica. Igualada ambas ecuaciones, igualamos a 0 la expresión, agrupamos términos hasta que nos quede una ecuación cuadrática, que, recordemos, operamos con la resolvente. El paso, antes de los gráficos, es hallar las y, que le corresponden a cada x de la resolvente, para con ellos, armar los puntos de intersección, P1, P2, donde ambas gráficas se cortan, y, donde pintaremos la zona, cuya área queremos determinar por integrales definidas.
primeros dos ejemplos mostraron el procedimiento de área entre dos curvas cualquiera. A continuación, mostramos otra variante de este cálculo, hallando el área entre el eje X y una sola curva, primero conociendo los extremos de integración y luego cuando no conocemos los extremos. Sea cual sea el caso, recordemos una particularidad del que, cuando la curva está por debajo del eje X, será negativa y positiva cuando esté por encima del mismo. Presentamos el caso de una función exponencial. Para el ejemplo p a la x, recordamos el valor de e como 2,7183. Su gráfica es mediante una tabla de valores, dando a la x los valores que se indican. Vamos a calcular el área en el intervalo 1,5, por lo que pintamos esta zona en particular, entre la curva y el eje X. Vemos que el área a calcular está por encima del eje, por lo que será positiva. Aclaramos que en este caso, 1 y 5 serán los extremos de integración. Integramos la función exponencial, y luego aplicamos la regla de Barrow. Tenemos ahora la siguiente función cuadrática. Hecho el gráfico, tomamos el área en el intervalo 0,4. El área se halla por debajo del eje X. En este caso, y por lo que sabemos, el área será negativa, como se indica. Pueden darse casos que las zonas pintadas estén por debajo y por encima del eje, y esto en varios tramos de la gráfica. Esto se resuelve hallando las áreas por sectores y, luego, sumar todas ellas. Por ejemplo, hallamos primero en área en el intervalo -1,1 y luego en 1,1,5. Al final, sumamos las dos áreas halladas.